Hola queridos hermanos y hermanas en Cristo, mi nombre es Alina, estoy muy contenta por la oportunidad de compartir con vosotros hoy mi experiencia espiritual. Me gustaría comenzar mi historia en el año 1988. Fue entonces cuando emigré de Hong Kong a Toronto. Fue un verdadero desafío en un nuevo país empezarlo todo desde cero. Sin embargo, siempre he sido una persona muy positiva y poco después de llegar a Toronto encontré un trabajo muy bueno. Entonces hice un plan de formación muy intenso. Quería construir una buena carrera con trabajo duro y aprendizaje. Trabajé muy duro para lograr este objetivo, pero desafortunada e inesperadamente, después de un año, todo se detuvo de forma abrupta. El 19 de septiembre de 1989, en esa mañana aparentemente fatídica, me resbalé mientras cruzaba una calle concurrida y fui derribada y atropellada por un vehículo. Sufrí fracturas severas y tuve que adaptar mi objetivo a eso. En los meses que seguían, mi rutina regular fueron cirugías, tratamientos y fisioterapias. Me tomó 5 años volver a caminar normalmente. Cuando pude volver a caminar con normalidad, descubrí que mi personalidad había cambiado lenta y gradualmente. Me encantaba leer libros sobre espiritualidad y comencé a disfrutar de la oración. Quería estar unida a Jesús y anhelaba su compañía. Luego tuve la oportunidad de leer un libro llamado El mensaje de Medjugorje, escrito por Wayne Weible. Había oído hablar de Medjugorje antes, pero no conocía los detalles de los mensajes de Medjugorje sobre las apariciones de la bienaventurada Virgen María en ese lugar. Devoré el libro con mucho entusiasmo. Ese libro y yo fuimos inseparables durante días. El contenido del libro me encantó. Sentí que cada latido de mi corazón estaba lleno del Espíritu de Jesús, pero desafortunadamente mi entusiasmo ha disminuido con el tiempo. 5 años después, una tarde, sentí un fuerte deseo de leer algo. Había al menos 200 libros cuidadosamente ordenados en los estantes de mi casa. Fui hasta la estantería de libros dispuesta a coger uno. Entre los cientos de libros, mi mirada se centró solo en el libro Mensaje de Medjugorje. Empecé a leer ese libro de nuevo. Sentí la misma conmoción a pesar de que lo estuviera leyendo por segunda vez. Mi corazón estaba lleno de entusiasmo de nuevo, pero había una diferencia. Además de los sentimientos fuertes en mi alma, una voz silenciosa susurró: traduce este libro al chino, traduce este libro para las personas que solo leen chino. Ellos también deben saber de las apariciones de la bienaventurada Virgen María y el mensaje de que necesitamos arrepentirnos urgentemente. No sabía mucho sobre traducción, ni tampoco hacía traducciones antes. Me resistía y trataba de no pensar demasiado en ello. Sin embargo, la voz suave y la llamada a traducir este libro permanecieron en mi mente. Es por eso que comencé a sufrir de insomnio. Finalmente, como no vi ninguna otra solución, le pedí a mi esposo que escribiera a Wayne Weible
y le pidiera permiso para traducir su libro al chino. Poco después de que la carta fue enviada por correo, sentí un profundo arrepentimiento. En oración le pregunté al Señor: no estoy segura si soy capaz de traducir este libro. ¿Es tu voluntad que traduzca ese libro? Incluso negociaba con él: si la traducción de este libro es tu voluntad, dame una señal. Como soy lenta para entender cosas, dame una señal lo suficientemente clara como para darme cuenta de que es tu voluntad. Mientras esperaba la señal del cielo, recibí una carta de un sacerdote en Hong Kong. La carta estaba acompañada por un manuscrito de la biografía de mi antiguo director espiritual, de quien conocí la fe cuando todavía estaba en Hong Kong. El sacerdote que me envió la carta escribió esa biografía en inglés y me preguntó si podía traducirla al chino. Quedé convencida de que la carta de este sacerdote de Hong Kong era una señal clara que estaba esperando. Un poco más tarde, recibí una carta de Wayne Weibel, quien me dio permiso para traducir su libro. Ambas cartas llegaron el mismo día. Yo me preguntaba: ¿acaso puede haber una señal más clara que esta? Así que empecé a traducir los dos libros. Empecé con la biografía, el texto no era largo, así que fue la preparación perfecta para mí. Tan pronto como terminé la biografía, comencé a traducir el libro de Wayne Weibel. Realmente traté de traducirlo bien porque es obra de la Bienaventurada Virgen María. Desafortunadamente, el accidente que tuve hacía más de una década agotó mi energía. Mi salud se había debilitado enormemente. Cuando me centraba en el trabajo sentía dolor en todo mi cuerpo. Tenía que interrumpirlo muchas veces y descansar en la cama. Luché todos los días. Todos los días pasaba por la misma rutina: traducir, sentir dolor, acostarme, luego traducir, sentir dolor, acostarme de nuevo. A menudo en el dolor y entre lágrimas oraba: Señor y Dios mío, ayúdame, tengo fuertes dolores. Quise dejarlo varias veces. Una mañana, cuando encendí el ordenador, vi una hermosa imagen de la Virgen de Medjugorje en el monitor. Era no solo increíblemente hermosa, sino que evocaba un sentimiento agradable en mí. Aún así, esta foto no hizo que dejara de pensar en renunciar a la traducción. Unos días más tarde, mi esposo entró en mi estudio, señalé el monitor y le pregunté: ¿dónde has encontrado esta hermosa imagen para nuestro ordenador? Él le respondió sospechosamente: ¿qué? No fui yo. Pensé que tú bajaste esa foto. Su respuesta me sorprendió. Pensé: él no lo hizo y yo no lo hice. Entonces, ¿de dónde viene esta imagen de la Bienaventurada Virgen María? ¿Quién la descargó en nuestro ordenador? Llamé a amigos que entendían de los ordenadores. Todos dijeron que era imposible. Finalmente, una amiga me dijo que tenía un amigo que era experto en informática. Según ese amigo, mi ordenador estaba infectado con un virus. ¡Qué virus tan maravilloso!, pensé. Finalmente empecé a entender el significado de esa imagen que nuestra Madre Celeste quería que concluyera la traducción. La imagen fue un estímulo para mí. A partir de ese momento
ya no pensé en rendirme. Continué traduciendo minuciosamente y a través de la oración aprendí a aliviar la presión. Me quedé cerca de nuestra Madre Celestial. Cuanto más dolor sentía, más me acercaba a ella. Las vagas ideas que estaban en mi mente se aclararon lentamente. Fue una valiosa lección de mi vida para mí. Recordé que cuando llegué por primera vez a Canadá hace más de una década, estaba estudiando diligentemente, trabajando igual de duro y cuidando de mi familia con gran esfuerzo. Siempre he estado agotada, pero nunca pensé en rendirme. Me sentí incómoda pensando en renunciar a algo que hago por la Virgen. Pensé que era como una planeta en la maceta, como una planta en la maceta. Estoy fallando porque la tierra es estéril, así que Dios me sacó de esa maceta y me puso en una maceta nueva con tierra fértil. En esta nueva maceta redescubrí a Dios y lo conocí de una manera nueva. Mi prioridad en tierra fértil era la búsqueda de Dios. Descubrí que cuando estaba buscando activamente a Dios, Él estaba lejos de mí. No se dejaba encontrar en ninguna parte. Así que traté de calmarme, no trataba de buscar nada, ni siquiera el Señor. Fue entonces cuando me di cuenta de que el Señor le hablaba a mi alma cuando menos lo esperaba. A veces decía muchas palabras, a veces solo unas pocas palabras y a veces solo una palabra. Sentía que sus palabras eran más fuertes cuando decía solo unas pocas palabras y que por eso podían quedarse en mi mente por más tiempo. Siempre he tratado de acercarme al Señor con la oración del rosario. Sucede a veces que no llego a completar las 5 decenas porque después de unas pocas Ave Marías mi mente se va a un campo de completo silencio donde no hay pensamientos. En ese momento permito que el Señor domine mi mente y estoy dispuesta a seguirle donde Él quiera llevarme. Por último, quisiera añadir que la traducción al chino del mensaje de Medjugorje fue concluida a mediados de 2000. Gracias a la ayuda de amigos, la versión china de este libro fue publicada en junio de 2001. Junio es el mes en que la Virgen se apareció por primera vez en Medjugorje. La versión china de este libro fue, por lo tanto, un regalo para celebrar el aniversario de las apariciones en Medjugorje y también mi regalo filial a nuestra Madre.